Ray Cooder hizo un poco lo que hizo con Buena Vista Social Club, pero con músicos chicanos de Los Ángeles, y armó este combo donde aparecen, digamos, todas estas vertientes musicales que están presentes, como música Tex-Mex. Digamos, hay acordeón, hay un cantante que canta una suerte como de ranchera. Hay humor también, el disco está lleno de humor, está lleno de detallitos como chistoso, está muy también traspasado por el lenguaje del caló, del chicano, del pachuco. Entonces da una fotografía muy precisa de lo que debió haber sido estar en ese barrio, haber sido una cosa bastante interesante. Bueno, también está el tema que antes del disco se hizo un documental. Pues sí, creo que fueron como dos materiales complementarios casi, porque creo que el documental se estrenó el mismo año que el disco, y creo que muchas de las historias que salen del disco vinieron del documental, y Ray Cooder y Lalo Guerrero fueron los que musicalizaron el documental como tal. La última canción. La última canción. Hola chicos, chicas, gente ahí en el mundo. Somos La Última Canción Podcast en un nuevo episodio. Han pasado cosas estas últimas semanas que son un poco tristes. Está por un lado la muerte de Sinéad O'Connor, que lamentamos profundamente. También murió Tony Bennett, que también es otra leyenda. Pero también quiero hacer mención a una poeta chilena que se llama Malú Riola. Y en homenaje a ella les voy a leer un pequeño poema. Este perro me ve como si mirara a Dios. No sabe que soy un Dios de la nada. Pone sus ojos suplicantes en mí y mueve la cola, mientras le arranco como un Dios la garrapata que chupa de su cuello, como si fuese un amante, digo, fuera de su cuerpo de perro. Él recuesta su cabeza en mi regazo, como yo pongo estos ojos cuando están hartos sobre el mar y dejo que me mesa su danza espumosa, azul, brillante. En el mar no hay gentes como nosotros. No hay sitio en la tierra ni en el mar para gente como nosotros. Ese es un poema de Malú Riola. Quería partir el episodio leyéndoles este poema en homenaje a ella y también a Sinéad O'Connor, a Tony Bennett, a Cecilia también, la cantante, la ídola de la madre del rock chileno. Y vamos a dar paso a este episodio que va a estar bien interesante porque vamos a hablar de Los Ángeles, de algo que es como una herida en Los Ángeles y que tiene que ver con los Deutsch. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues sí lamento también la pérdida de estas grandes figuras de la música. Y me gustaba mucho ese poema. He estado, gracias a vos, investigando un poco de Malú y seguiré investigando. Y tenemos una nueva integrante aquí del grupo. Kate, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, Catherine. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias, Carlos. Estoy muy contenta de poder hacer parte en este día de esta transmisión, de este podcast, con relación al poema que leíste, muy bonito. Siento que la conexión que hay con las mascotas es inmensa, y no por humanizarlas como todo el mundo trata de hacerlo hoy en día, hacerlos como iguales. Tampoco podemos decir que son diferentes, pero sí es un punto muy bonito, y creo que fue base de inspiración para ella, para poder asociar sus sentimientos. Y gracias, chicos, y listos para escucharlos y aprender de ustedes. Sí, bueno, Catherine va a estar también en otro episodio con nosotros, así que hoy es primera vez que la tenemos acá. Bienvenida, espero que te sientas cómoda. El tema que vamos a tratar tiene varias aristas, tiene mucho que ver con Los Ángeles, tiene que ver con una historia media
yo no sé si sepultaba, pero sí un poco como escamoteada, trataba como de dejar de lado. Está sumergida debajo de un estadio. Exactamente, exactamente. Enterrada debajo de un estadio, literalmente. Así es, así es. Y bueno, el motivo de que vamos a hablar de este tema es por un disco que se llama Chávez Rabin, que es un disco producido por el músico multiinstrumentista, yo diría genio de la música, Ray Coder. Ray Coder es un angelino, nacido en Los Ángeles, educado en Los Ángeles, nació en Santa Mónica. Es un músico que la revista Rolling Stone lo clasificó como el 8º mejor guitarrista de la historia. Él ha participado en muchas bandas sonoras. Tal vez las que más se reconocen con el tiempo es su participación en la docu-película o la película, digamos, que también fue disco de Buena Vista Social Club, que es sobre estos músicos cubanos. Y él estuvo en ese proyecto, estuvo participando ahí. Tiene que ver con su cercanía con el director de esa película, que es Wim Wenders. Ya habían trabajado en el año 84 para la banda sonora de París, Texas. Es importante pensar cómo Ray Coder de una u otra manera se siente cercano a Los Ángeles. Y lo interesante es que en este disco aparece lo que es Los Ángeles muy tal cual como es, o sea, la influencia mexicana, la influencia latina está presente en todo lo que uno hace acá en Los Ángeles, ya sea los nombres de las ciudades, el nombre de las calles, la comida, todo siempre está eso muy presente. Pero esta es una historia que se remonta a mucho tiempo antes, digamos, con la llegada de lo que se llamó los Pachucos, que también tiene harto que ver con El Paso, con la ciudad del Paso en Texas, y cómo ellos empezaron a forjar su propia cultura, su propia forma de hablar. Entre eso está lo que se llamó el caló, que es una forma de hablar que tenían los pachucos, o cómo hablaban los pachucos, donde hay palabras que, por ejemplo, a mí, yo cuando llegué acá y conocí gente chicana y hablaban español, le decían aiga. Y yo... Ira. Claro, entonces yo lo encontraba terrible porque era como, ay, esto no. Pero claro, investigando, ellos traían esta forma de hablar porque... que no está, digamos, puesta en ningún tipo de diccionario de la Academia de la Lengua ni nada, pero es su manera de entenderse. Y si uno busca, indaga más, por ejemplo, hasta en el Quijote aparece aiga. Entonces, no podría decir que son, ¿qué? Viajeros del tiempo, no sé, algo así. Pasó que muchos de esta gente se empezó, bueno, por inmigraciones varias, se establecieron acá en Los Ángeles, por razones más o menos naturales, ¿no? Porque Los Ángeles fue parte de México, entonces había también ahí una memoria, una cosa natural de ir a Los Ángeles y establecerse ahí. Sí, pues muchas personas nunca se fueron. Como que exactamente. realmente siempre eran mexicanos que simplemente... Bueno, lo que dicen ellos es que la frontera los cruzó a ellos. Exactamente. ¿No? Que ellos siempre estaban acá. Exactamente. Exacto. Entonces es bien súper rico, igual como se fue mezclando este mundo anglosajón que llegó y también este mundo mexicano que ya estaba. Y bueno, también, ¿por qué no decirlo del mundo indígena, que también está ahí como muy presente también en sus maneras de hablar, en sus costumbres, en su comida. Y esto empezó a dar forma a distintos barrios de Los Ángeles, no solamente Chávez Rabin. Pero lo importante de Chávez Rabin es que tuvo varias particularidades, como políticas más que nada, ¿no? Que fue como una ciudad, por así decirlo, como tomada. Se empezaron a sentar ahí y empezaron a crear sus propias lógicas, sus propias dinámicas y también sus propias formas de convivir. Y, sí, pues tenían todo lo que necesitaban. Tenían una iglesia, tenían tiendas, tenían su propio comercio dentro de su comunidad, tenían una escuela, o sea, eran un barrio, pero, o sea, eran una comunidad compuesta de varios barrios, que era La Loma, creo que eran 3 barrios distintos, ¿no? sí. La Loma, Palo Verde,
y me falta uno. Pero bueno, esos tres barrios componían a Chávez Rabín y eran una comunidad básicamente independiente y de la cual mucha gente en Los Ángeles no tenía ni idea que existía. Y estaban allá arriba donde queda el estadio de los Dodgers ahora, con una vista increíble de la ciudad. Un lugar privilegiado. Un lugar privilegiado, escondidito ahí en la montaña. Tenían cultivos, tenían todo. O sea, era una comunidad autosostenible. Claro. Que estaban muy bien ahí, aparentemente, ¿no? Sí, bueno, y Ray Coder en una entrevista comenta que sí, efectivamente Chávez Rabín era básicamente un barrio que tenía una entrada y una salida y una línea de energía que abastecía toda esta comunidad de alrededor de un poco más de 1,000 personas. No sé, no hay una cifra exacta, ¿no? No, o sea, siempre dicen como 300 familias, lo cual, digamos, si cuentas, claro, puede ser 3 por familia, 3 o 4 por familia, como 1,000 y algo. Por ahí. Okay. Pero bueno, digamos, familias latinas pueden ser por ahí 7. Y de esa época. 7, 8. Que no había televisión. Exacto. Mínimo unos 10. Sí, exacto. Entonces, sí, como que no hay una cifra exacta, pero que sí, de pronto veo bastantes. Sí, ¿no? Aparte que también, bueno, al lado de lo que era Chávez Rabín, al lado está Chinatown, que es como el barrio chino, y uno escuchando el disco se da cuenta que había, digamos, un vínculo o un intercambio, un ¿no? intercambio, claro, Sí. un intercambio entre estas comunidades. Entonces era una comunidad bien interesante que se estaba forjando. Bueno, el nombre de Chávez Rabín del barrio viene de un alcalde que tuvo Los Ángeles, que era Julio Chávez Rabín, que era latino básicamente, mexicano, que estaba acá, digamos, antes de que lo cruzara la frontera, y fue una persona que gozaba de cierto prestigio, cierto grado de afecto por la comunidad. A partir de eso quedó ese nombre ahí. El nombre se mantiene, ¿no? El nombre se mantiene sí. o sea, para esa zona. O sea, Dodger Stadium sigue siendo Chávez Rabín. Sigue siendo Chávez Rabín, claro. Entonces, Ray Coder, por otro lado, al haber nacido en Los Ángeles y estar como, digamos, traspasado por toda esta cultura mexicoamericana, angelina, él partió, bueno, un músico pródigo, partió tocando guitarra desde los 3 años. Tú me contabas algo del papá, ¿no? Sí, no, pues que el papá era como que le enseñó a tocar guitarra. Era el músico de la casa, el papá. Y cuando Ray Coder cumplió 13 años, el papá dejó de tocar guitarra porque ya lo había superado y dijo, no, ya. O sea, usted es el músico, no músico de la casa, no va, músico oficial. No voy a intentar más, usted ya es un genio y lo siguió apoyando desde ahí. Pero sí, como que fue a través del papá como que él tuvo esa unión esa conexión con la música, básicamente. Bueno, él es también, su madre es de origen italiano. Él comenzó a colaborar con distintos músicos, pero yo creo que el momento como que marca mucho su carrera o como que se empiezan a fijar en él es cuando graba con Captain Beefeater, que es muy interesante. Tal vez otro día, en otro episodio hablaremos de Captain Beefeater, pero él es un músico psicodélico, loquísimo, increíble, talentosísimo. Sus discos son una locura y Ray Coder, siendo muy joven, participó con él en uno de sus discos, lo que lo llevó a ir lo invitaron al Festival de Monterrey, que es como un festival muy potente para músicos, digamos, muy, muy avesados. Y con un tipo que se llama Van Field, creo que se llamaba. Pero es muy divertida esa historia porque suben al escenario, tocan el primer tema y Van Field como que deja de tocar, se queda así como paralizado, va donde su manager y le dice que no puede seguir tocando porque en el público vio a una muchacha que se había convertido en pez y que le empezaron a salir burbujas de su boca. ¿En serio? Sí. Sí. Y bueno, obviamente Ricardo dijo, bueno, yo no puedo seguir tocando con este loco culiado. Y se fue, bueno, y eso fue como medio frustrante porque era como su momento en que él iba a conocer como el gran músico que era. Pero imagínate partir así tu carrera. Bueno, ahí no va conociendo la gente. Claro. Como recientemente la noticia de lo del avión, ¿no? ¿Cuál? De
la mujer que ve a una persona en el avión, se pone de pie y empieza a decir, esa persona que está allá, eso que está allá, eso no es humano. No es real. No es real. Sí. Y se pone de pie, No, la esa tuvieron que noticia. calmar y todo. ¿No lo has visto? Está muy Sí. bueno. Sí. Es un Sí. video. Ella como que sale así, está muy afectada y gritando en la mitad del pasillo Del avión. del avión. Y todo, ¿what? Sí, dice que no, o sea, Me hace pensar en ese capítulo de esa serie de historias asombrosas que había hace un tiempo atrás, sí. que es la del Gremlin. Ah, bueno, creo que es... Ah, no, es en La Dimensión Desconocida, que es un episodio donde hay un avión y empieza a ver un gremlin por la ventana y se vuelve loco y dice, el gremlin nos va a tumbar el avión. Oh, what the fuck. Y en el capítulo de Los Simpsons lo repiten. Exacto, sí, exacto. Hacen una parodia, Y sí, el sí, sí. Gremlin, y el de la marca del carro también, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, el gremlin. Sí, 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 sí. Bueno, imagínate, pasa en la ficción, le pasó a Ray Pasa en la Coder, vida. le Sí. pasó en la vida real. Pasan la vida, pasan... Y bueno, el tema es que Ray Pero Coder... volviéndole al Chávez Rabin, ¿tú opinas que el disco es como un documento histórico o es como un disco histórico? No sé cómo... Una reseña. Sí, no sé cómo categorizarlo porque digamos, son varias canciones y tienen músicos integrados, pero también cuenta una historia Ujú. real y no sé qué otras referencias existan acerca de como algo parecido a eso. Sí, mira, es interesante porque creo que tiene mucho que ver con quién es Ray Coder, que trabajó ya en ese tiempo, bueno, cuando se grabó este disco 2004, él ya había pasado por distintas bandas sonoras como músico, como productor. Entonces yo creo que también en su mente está esta idea de contar historias, ¿no? Ujú. De hecho, uno de sus primeros discos que hizo solista, con una de las canciones primeras que fue como famosa de él, que tuvo éxito, hace referencia a los Okies, que son la gente que emigró en la Gran Depresión desde Oklahoma a California. Y acá en California fueron, digamos, obligados o forzados básicamente a trabajar en granjas. Digamos, estamos hablando de la Gran Depresión, o sea, digamos, lo que uno puede ver en las fotografías de Dorothea Lange, que son como toda esta gente muy en la pobreza inmigrando hacia la costa oeste. Bueno, se sabe que la mayoría, alrededor creo de un 30% de los descendientes anglosajones de acá de California son, digamos, descendientes de gente de Oklahoma. Y él grabó este tema haciendo referencia. El tema se llama How Can You Keep Moving if you're migrant. Entonces como que el tema de la inmigración para él estaba presente. Y además que también la sensibilidad de Ray Coder por sus temas de haber viajado por el mundo. O sea, pasa que al grabar, por ejemplo, el disco de Buena Vista Social Club, le pusieron una multa de $25,000 porque violaba el embargo de Estados Unidos a Cuba. Entonces él estaba muy compenetrado, digamos, ideológicamente con esta idea de combatir, digamos, al Estado opresor o las injusticias sociales. Comentaba él que para él Chávez Rabin siempre fue una cosa que estaba en su mente, siempre estuvo atrás. Y la manera en que él hizo el disco y cómo lo configura, como dice Carlos, es bien única. O sea, es un disco que básicamente uno lo escucha de principio a fin y son como postales que van apareciendo de distintos momentos, distintas situaciones que ocurrían en el barrio, ya sea histórica o que pasaron después, o incluso hay un tema muy cómico sobre la llegada de los aliens, de los UFO. Pero que claro, le van dando un color a la obra y le van dando un color al trabajo que se hizo, que tiene que ver también mucho con los colaboradores del disco, que también es otro mundo. O sea, todavía ni siquiera hemos llegado a hablar de qué pasó, por qué los Dodgers están ahí. Pero sí, bueno, entre los músicos dentro del disco está Don... ¿cómo se me olvida? ¿Don Tisto? Don Tosti. Don Tosti. Don Tosti. Don Tosti. Sí, Don Que no confundirlo con el tostado. Con Can Tosti. Con La famosa canción de Can't Touch This. MC Hammer. Can Tosti. Pero, ¿hacemos una pausa para hablar de los Dodgers un poco? Sí,
Hablemos de los ¿Por qué Dodgers. llegaron los Dodgers? Bueno, los Dodgers, ahora Los Angeles Dodgers, eran antes los Brooklyn Dodgers. Básicamente, ellos estaban dominando la liga americana, la liga nacional, perdón, y su crecimiento era tal y su poder era tal que necesitaban un cambio de estadio. Y por problemas de densidad en Nueva York, no había un lugar donde ellos pudieran encontrar para armar su estadio nuevo. Ujú. El estadio que tenían estaba en un barrio básicamente, entonces no había parqueadero, todo el mundo tenía que llegar a pie. Y pues ya en los 50s eso se volvió un problema, porque ya existía, los autos estaban en todo furor por todo Estados Unidos, y la gente quería llegar en auto a los juegos. Era un evento deportivo. Entonces surgió como una oportunidad para el dueño de los Dodgers en comprar básicamente donde está el estadio ahora, que es Chávez Ravine. Estaba en venta por la ciudad de Los Ángeles debido a que pues habían desplazado a esas personas. Pero entonces llegamos al ¿por qué los Brooklyn Dodgers llegaron a Los Ángeles? Es por esta oportunidad llegaron acá por esa venta que se hizo, pues. Ujú. Pero Esa es como la versión blanca del. sí, así de la como historia, a grandes rasgos. Pero bueno, entonces los Brooklyn Dodgers empezaron, si no estoy mal, en 1884. 1884. Y el nombre de los Dodgers viene de los Brooklyn. El nombre completo era los Brooklyn Trolley Dodgers, Ujú. que era como una actividad común que había en ese entonces, que era esquivar. Dodgers como esquivar trolleys o tranvías. Entonces era como, de ahí viene el nombre de los Trolley Dodgers, pues, de los Dodgers. Pero también cambiaron varias veces de nombre, ¿no? Tuvieron como 3 o 4 nombres distintos. Tuvieron algunos cambios, pero Pero ese se mantuvo ese eso fue el de que se Dodgers. mantuvo. Ese fue el que se mantuvo básicamente en su historia. Y digamos, o sea, fue un equipo histórico como los Brooklyn Dodgers. Digamos que el momento algunos momentos más memorables es cuando en el 47 contratan a Jackie Robinson. Jackie Robinson. Y es el primer hombre negro en jugar en la liga profesional de béisbol de Estados Unidos. Pero entonces estoy investigando un poco de eso y vi que hay, digamos, el primer colombiano, digamos, el primer latino en jugar en la liga de Estados Unidos era colombiano. Colombia. Y fue en 1903. ¡Wow! Entonces, hay como unos datos acerca de eso. Bueno, Venezuela, Colombia, Panamá, República Dominicana, bueno, todos esos países que ya sabemos Cuba. que son históricamente Puerto Rico. famosos por el béisbol, ¿Qué? se fueron sumando, pero entonces como que no entendí bien. Jackie Robinson fue el primer afroamericano en jugar Fue el primer afroamericano, sí. en la liga. Pero era cuando la liga ya estaba más profesionalizada, me da la sensación. Sí, pues de hecho la liga se hizo profesional, o sea, se conformó como la liga que es en 1903. O sea, habían dos ligas, la Liga Americana y la Liga Nacional. Uh-huh. Y en 1903 deciden Juntar. juntarse. Tenían como una administración independiente, pero se juntan para unir fuerzas para ser más comercial y hacer y tener como mayor cobertura del juego en Estados Unidos. Y de hecho en 1903 es que se juega la primera serie mundial. ¿Qué tan popular es el béisbol en Colombia? Es más popular como en el área de la costa atlántica. Y Sí. hubo ¿te acuerdas de Edgar Rentería? Sí, Edgar Rentería es otro de los notables del Sí, béisbol. Sí, fue como Sí, pues, boom y moda, y en esa época todos de niños jugábamos béisbol, así no tuviéramos como casi idea, pero sí fue como un factor fundamental para de pronto conocernos, porque creo que en Venezuela sí se juega más. Se jugaba Sí. yo creo. Pero es como más de la costa. Sí. ¿Pero ahí tienen liga de béisbol? Sí, hay Liga Nacional de Béisbol.
pero no, pues sí, no hay tantos equipos realmente. Ya. Es como que también hay liga de baloncesto, pero tampoco Exacto. hay... Es como más como testimonial. Sí, pues, o sea, es ligas profesionales y pues son pagos por su... Y pues de hecho son como semilleros para... digamos, el hecho de que esas dos ligas, la Liga Nacional y la Liga Americana, se juntaran en 1903, lo que hizo fue que ellos tuvieran la necesidad de encontrar más jugadores. Entonces ahí es cuando empiezan a buscar jugadores en Latinoamérica. Oh, Entonces, como que cuando nace la liga ya conformada, la Major League Baseball, empiezan a llegar jugadores extranjeros. claro, Entonces, traen japoneses también. sí, de Japón empezó a llegar después también y ahorita como que las mayores estrellas son de otras partes. Sí. Son latinos, Son latinos la mayoría. Otani, el de los Angels, Ajá, que es japonés. japonés. Entonces, pues es interesante ese dato de acerca del béisbol. Bueno, entonces, volviendo a 1950, cuando Chávez Rabín está... Bueno, es que es difícil como conectar ese punto de los Dodgers hasta Chávez Rabín porque... Es complejo porque fue un proceso largo. De hecho, hay una película que se llama Motherless Brooklyn, no sé cómo la habrán puesto en español, que creo que es la primera película que actúa y dirige Edward Norton. Edward Norton. Uh-huh. Y es la historia como de un investigador tartamudo que le sigue los pasos como a su mentor, que es un duro, un detective a la vieja usanza. Sazonado. Claro. Y que está, digamos, la película está dentro de un género que le llaman como cine noir, como cine negro, de policial negro. Que la película parte, digamos, como que ellos empiezan a seguir una pista de unos mafiosos que están haciendo un negocio que va a afectar a la ciudad de Brooklyn, pero no saben bien qué es, y termina uno de los investigadores, el mentor de este chico tartamudo, muere, y o sea, no quiero hacer spoiler de la película, pero básicamente este chico descubre, la película básicamente habla del caso de cómo se arregló o cuál fue el arreglo ahí medio turbio para hacer pasar a los Dodgers, Brooklyn Dodgers, a Los Ángeles. Entonces queda en esa película un poco documentado que hay un negocio medio turbio detrás y que involucra a una mafia. Entonces cuando uno lo empieza como a traspasar a lo que pasó posteriormente en Los Ángeles, que fue que sacaron a la gente de Chávez Rabín para poner el estadio, queda un manto de duda. Por eso al principio yo decía que esta es una historia que nos habla de una fractura, nos habla de una herida que está en Los Ángeles, que no sé si está tan sana del todo, pero que, bueno, vamos a seguir viendo cómo pasó después, cómo Los Ángeles de Dodgers se transformaron en el equipo favorito de la ciudad, y actualmente Los Ángeles Dodgers está considerada, creo que, el tercer equipo de deporte en general más poderoso del mundo. Mueven una cantidad de dinero, de fanáticos, de derechos por televisión, o sea, es un equipo muy, muy poderoso. Pero eso también es gracias a un beisbolista que llegó en los 80s, que fue Fernando Valenzuela. Claro, es que ahí quería Ahí fue llegar. cuando resucitaron. Pero bueno, toca llegar a ese punto después. Sí. Digamos, vamos a qué está pasando en Chávez Rabín y cómo fue el desalojo de estas personas, que es como el quit de todo esto. el punto pesado y lo que nos conecta con el álbum también de Ray Cooder. Entonces, digamos, en los 50s ya estaba establecida esta comunidad. Un fotógrafo de nombre Don Normack, si no estoy mal, en 1949 él empieza a caminar con su cámara y empieza a subir la montaña, sale de downtown Los Ángeles, empieza a subir la montaña y llega hasta Chávez Rabín, y como que descubre este mundo de una comunidad así burbujeante, llena de vida, de personas, de niños corriendo y viviendo felizmente, ¿no? Y empieza a tomar fotos y pasa como 1 año y medio tomando fotos de esa comunidad, y empiezan bueno, es como lo que en ese momento creo que 18 años él, y era como simplemente él curiosamente conociendo un lugar, y esas fotos luego pasaron a ser como testimonio de la comunidad que existió, pero también como que trajo un poco de luz hacia ese lugar
y tal vez fue lo que al final los llevó como a Reconocer. a ser reconocidos y a perder su espacio. Entonces como que era una arma de doble filo ahí por ese lado. Sí, es bien loco porque finalmente hay como tantos elementos que se conjugan en el tema de Chávez Rabín, que hay un trasfondo político también que es bien enredado. O sea, yo no lo logré entender del todo, porque escuché un podcast de unas chicas que hablan sobre la historia de Chávez Rabín y comentan sobre este personaje que es un tipo que tenía, digamos, inclinaciones comunistas, Sí. que intentó hacerle un bien a la comunidad, pero terminó también haciéndole un mal. Entonces como que es loco porque el tema con Chávez Rabín parece que tiene como estas dos aristas. Por un lado, gente que quiere hacerle bien pero termina haciendo mal, o el mismo fotógrafo que les quiere sacarles fotos porque lo encuentra interesante y lo termina como generando visibilidad negativa. Entonces, Sí, pues yo lo que había visto era que el presidente, creo que era Harry Truman, él fue el que formó sí, Truman. el Affordable Housing Act, básicamente, el primero, como que crear viviendas que la gente pudiera... Viviendas sociales. Vivienda pública, básicamente. Vivienda social. Entonces, el condado de Los Ángeles se aprovechó de este incentivo federal para empezar a tomar tierras y construir vivienda social, ¿no? Entonces, el punto, digamos, uno de los focos centrales fue Chávez Rabín. Y ahí fue como empezó el proceso de ellos de empezar primero a comprar casas, y obviamente estaban comprando por debajo de lo que... O sea, hay un testimonio de una persona que dijo, mi papá estaba muy feliz porque le dieron $10,000 por su casa. Y después cuando fue a intentar comprar otra casa, todas costaban 16,000, 20,000. Entonces pues quedó sin nada. Claro, es que también detrás de, yo creo que un gran tema, y que creo hasta el día de hoy en Los Ángeles y tal vez en el mundo en este momento, es la gentrificación. Y esto fue un proceso de gentrificación violentísimo. Y claro, o sea, yo lo que entendí es que básicamente lo que pasaba era que les ofrecieron sacarlos de ahí para hacer construcción de casas sociales, que supuestamente iban a ser mejores casas, como que iba a haber una inversión fuerte. Sí, no, había un plan ya establecido, se iba a llamar Elysian Park Heights, y estaba a cargo de un arquitecto de renombre que se llamaba Richard Neutra. Y ya estaba todo planeado, iba a tener colegios, parques, una escuelita, iglesia, todo lo necesario, pues todo el pueblito armado de nuevo. Claro. Pero ahí había gente que como comentaba que sus casas eran más caras, o sea, que ¿por qué le iban a esto a una casa que ya estaba funcionando, que era una casa normal? Claro, no, y pues lo que le ofrecían a las personas que ya vivían ahí era que les compraban su casa y además les daban la primera oportunidad para escoger de compra. Su lugar nuevo de vivienda, que iban a ser apartamentos, básicamente. Entonces ese proceso duró como 4 o 5 años. La compra, cada año ofrecían menos. Cada año había como más hostigamiento de la policía y de las autoridades por intentar sacar a las personas. Algunas personas vendieron y fueron saliendo. Otras personas se quedaron hasta el final y fueron sacadas por la fuerza, ya que es cuando fueron sacadas por la fuerza. Claro, que llega la Guardia Nacional. Guardia Nacional y los sacan, y los bulldozers empiezan a tumbar casas. Bueno, escuché un dato interesante, que era que una de las casas que salvaron se la vendieron a un estudio de películas, y fue la casa de Atticus Finch en Matar a un ruiseñor, en la película que salió en el 62. Wow. O sea, una de las casas de Chávez Rabín salen en esa película. Sale ahí. ¿Viste? Como que... O sea, no estaban mal construidas. Claro, es que eso es lo que a mí me gusta mucho de esta raro, historia, sí, porque es como que Chávez Rabín es una historia persistente, o sea, es una memoria persistente que está ahí presente, que de una u otra manera aparece por aquí, por allá. Por eso me parece que el disco que hace Ray Cooder es tan importante, porque
creo que es el primer documento, ya sea sonoro o de cualquier tipo, que tiene, digamos, la intención de ser masivo y popular. Pero así todo yo creo que es un disco medio desconocido. Incluso yo te diría para las comunidades latinas de acá de Los Ángeles. No conozco, digamos, tanta gente como para decir que todo el mundo, pero sí un montón de gente con la que he conversado y alguna vez le he preguntado sobre el tema. Realmente no lo sabe. No sabe. Sí, Sí. pero por ejemplo, gente más antigua, o sea, el papá de una amiga, él nunca fue fan de los Dodgers, Entonces, sí. siendo, digamos, mexicoamericano, y más que nada hinchada por los Angels, que son de Anaheim. Y a mí siempre me pareció un poco extraño eso, siendo que él era acá en Los Ángeles. Y claro, o sea, mucha gente mayor. Viene a causa de eso. Claro. Viene a causa de ese desplazamiento y de... Claro, esa rabia, ¿no? pero porque igualmente las autoridades en su momento y la manera como lo publicaron lo trataron de cubrir, claro, lo barnizaron bastante. Sí, pues lo raro es que como que habían dos líneas. Entonces, la ciudad está intentando construir, digamos, tenía planeado construir esta vivienda social, pero también, como estamos en los 50 y estábamos en Guerra Fría, entonces había también el miedo del comunismo. Claro. Entonces, vivienda social es socialismo Igual, claro. y es a un paso al comunismo. Entonces, básicamente, no podemos construir vivienda social porque vamos a hacer... Comunista. ¿Qué es lo siguiente? Sí, exacto. Sí, bueno, eso es un gran punto porque es triste pensar que muchas veces cuando la gente se organiza en comunidades que conviven, digamos, de manera humana, y las lógicas de la competencia y las lógicas como de este mundo así tan constantemente de producir y no hacer vida de barrio, se impone y como estas lógicas terribles, ¿no? De destruir estas convivencias que no son necesariamente productivas porque se les inventa o se les pone inmediatamente, son socialistas, hay que eliminarlos, no puede ser. Entonces, claro, la hiperideología, como muy bien dice Carlos, o sea, estamos en los inicios de la Guerra Fría, entonces las posturas estaban siendo súper radicales. Y pues de pronto eso suena como similar a lo que se hace hoy en día. Entonces, obviamente, un político se aprovechó de todo este miedo que existía por el comunismo y el miedo como a otro sistema o de socialismo, básicamente. Y en 1953, Norris Paulson se convierte en el alcalde de Los Ángeles y su campaña está todo alrededor del miedo al comunismo, a que el comunismo no entre a la ciudad. ¿Les suena familiar? Sí. y finalmente se hace una campaña, sí, liderada por el miedo. Y él finalmente, cuando ya se vuelve alcalde, tumba el proyecto de la vivienda social de Elysian Park Heights, que iba a ser construido en Chávez Ravine. Entonces, esta tierra queda disponible. Ya queda disponible, o sea, ya tumbaron todas las casas, ya echaron a todo el mundo y ahora está libre para hacer lo que quieran. Y ahí es cuando se genera la venta, como que, y ustedes necesitan un lugar, y les tenemos el lugar. Aquí les tenemos el lugar preciso. Sí, está perfecto. Miren la vista que tiene, miren, es perfecto para los estadios de los Dodgers. Y pasan a construir uno de los estadios más grandes y de tecnología más alta de la época. Sí, el más moderno de su momento. Hasta el día de hoy el estadio de los Dodgers es un ícono. Sí. No solo para la ciudad, digamos, porque, por ejemplo, está el concierto famoso de Elton John, vestido con el equipo, con la camiseta de los Dodgers, todo completamente los Dodgers. Y ese se transformó en un concierto icónico de Elton John, que precisamente el año pasado lo volvió a recrear por, digamos, su gira de despedida. Entonces está, digamos, la cultura de la música, aparece el estadio de los Dodgers y los Dodgers en sí como es Los Ángeles, ¿no? Que como siempre logra como generar estas cosas medias de cultura de masas. Lo que también se pierde un poco es que esta tierra fue apropiada por el condado de la ciudad de Los Ángeles y fue hecho, toda esta transacción y tumba de casas fue hecho con dinero de impuestos. Entonces el lío es como que cómo hicieron para como que encontrar el loophole el hoyito. El hoyito para pasar de un sitio que tumbaron para convertir en un bien público y después lo venden como un bien privado. Supuestamente
a lo que estabas diciendo, uno de los equipos más grandes del mundo y que produce más dinero en el mundo. Entonces, como que... Sí, claro, es que... Uy. O sea, es con razón que toda la comunidad latina odiaba a los Dodgers cuando llegaron. Es con toda razón. Y por eso, como que por mucho tiempo... le costó a los Dodgers como ganarse el corazón de los latinos. Y creo que pasó una generación. Probablemente. Pasó como una generación y por eso como ya en los 80s, lo estaba hablando antes... Ahí aparece, digamos, Fernando Valenzuela y es cuando sube como en un 80% la hinchada de los Dodgers y la mayoría de personas son latinas. Y de hecho, no solo de los Dodgers, él cuando sabían que él iba a jugar en otro estadio en cualquier parte del país, subía la venta de boletas. Claro, era como el Messi del béisbol. Exactamente. Sí, bueno, hablé un poco de Fernando Valenzuela. Yo me acuerdo, yo en ese tiempo, en los 80, muy pequeño, vivía en Chile aún, y mi papá vivía acá. Y yo vine en los 90, a principios de los 90, y mi papá hablaba de Fernando Valenzuela, como que era un personaje. O sea, ¿qué nacionalidad era? Mexicano. Mexicano. Claro, entonces eso como que generó mucha identificación por parte de los latinos, especialmente de los mexicanos, y era un ídolo. O sea, aparte que yo vi videos, vi cosas que él hacía y era un espectáculo. O sea, él era un jugadorazo. Yo, bueno, aprendí a apreciar el béisbol. Sé que no, en mi país, por ejemplo, el béisbol yo creo que es cero popular, no es como un deporte que se juegue. O si lo juegan muy poca gente, pero no hay ni liga, no hay nada. Entonces no es como un deporte. Entonces para mí fue como un cambio cultural y poder como enterarme de qué se trataba el béisbol y entender sus reglas y como su sales guide, por así decirlo, su forma como de por qué la gente lo veía, tenía tanta hinchada. Me costó un poco hasta que, claro, los Dodgers fue por el primer equipo que yo reconocí cuando chico y como era de Los Ángeles, era como, ok, soy de los Dodgers. Y también, claro, era por Fernando Valenzuela que generó, digamos, un boom del equipo y eso fue lo que situó en el corazón de las personas, latinas de Los Ángeles a los Dodgers. Como que es la razón, yo diría, principal. Sí, realmente él como que de alguna forma borró la historia de Chávez Rabín. Uh-huh. No estoy echándole la culpa, obviamente. Simplemente como que... Fue una buena movida de parte del equipo, digamos. Claro. Fue muy afortunado para ellos, digamos. Cambió la perspectiva del equipo. Claro, sí. Total. Completamente, sí. Completamente. Uh-huh. Y pues ahora son los Dodgers con Y. O sea, sí, no, y bueno, de hecho el otro día estaba en un partido de los Dodgers, estaban jugando en Nueva York y la camiseta ya no decía Dodgers, se decía los Dodgers. Los Dodgers, sí, exacto. O sea, esa forma ha cambiado tanto, sí. Ha hecho un giro completo de ser los Brooklyn Dodgers, que eran un grupo solo de hombres blancos, ahora son los Dodgers y o sea, la cultura se ha apropiado del equipo. Sí. Y pues bueno, porque ya saben que también es su ingreso más grande viene del mundo latino, de la comunidad latina. Bueno, de hecho los Dodgers es el equipo de la Liga Nacional de Béisbol, la que tiene más hinchas, más como gente que los acompaña que son latinos. O sea, es el equipo, creo que el 80% de la gente que es fans de los Dodgers son latinos. Sí. Sí, entonces es un equipo que tiene mucha identificación con el mundo latino. Yo creo que también hay otros equipos como los Padres de San Diego que han intentado un poco seguir ese camino pero no lo han logrado. O sea, como que los Dodgers básicamente es el equipo que tiene cautivo a este público latino. Y no solamente en Los Ángeles, o sea, a nivel nacional. Entonces, bueno, eso un poquito con la historia de los Dodgers, cómo llegó a ser popular, cómo fue el cambio de la ciudad de Brooklyn a Chávez Rabín y todo este entiglado político, toda esta problemática que se dio, todo este nivel de injusticia. Y ahorita vamos a hablar un poquito más también del disco, que es una gran parte importante del disco. Ya hablamos un poco de quién es Ray Coder. O sea, no queremos extendernos mucho en él porque tal vez en algún momento hagamos un especial directamente de Ray Coder, pero tiene mucho trabajo. O sea, él aparece acreditado en discos de Van Morrison, de los Rolling Stones. Sí, ha tocado con todas las bandas grandes de claro, o sea, el tipo es un tipo impresionante. Pero él también como
yo creo que ya sabe, tiene una dinámica de trabajo, de colaboraciones. Nunca él como se ha querido erigir como una figura así, como un divo o como un ídolo, sino que más bien siempre ha sido lo suyo la música. Es muy de colaborar con músicos. Y esta es como la parte interesante del disco, y que cuando uno lo escucha tiene un sabor muy particular. Entre eso está de nuevo. ¿Tosti? Don Tosti, sí. Sabes que leí mucho sobre él y lo encontré fascinante. Él es un músico nacido en El Paso, en Texas. Desde muy chico su familia lo inscribió en cursos de música porque lo querían alejar de la vida de las pandillas. Y igualmente él, bueno, estudió música, pero él se mezcló mucho con el mundo del chicano y aprendió el caló, entonces estaba muy involucrado con esta onda. Se vino a vivir a California, a Palm Springs, y pasó del piano a tocar otros instrumentos y se fascinó por el jazz, el blues, el mambo y el boogie. Entonces empezó a integrar estos elementos, pero también todo este crecimiento musical que él estaba teniendo se vio cruzado por lo que se llamó los Sweet Riot, que fue una situación bien particular en que debido a la Segunda Guerra Mundial muchos digamos, personajes del ejército, mucho contingente militar empezó a ser movido a la costa oeste. Y se empezaron a venir acá a Los Ángeles, empezaron a quedarse acá. Y eran gente anglosajona, básicamente, que nunca se había como cruzado o confrontado con población latina. Entonces ahí hay un tema racial súper importante, porque los Suits eran los hipsters mexicanos, básicamente, que se vestían con pantalones abombados, digamos, como todo lo que cuando uno busca el estilo pachuco, va más o menos eso, estas camisetas blancas con camisas hasta botonadas hasta arriba. Sombreros, eran bien elegantes, digamos, tenían una suerte como de elegancia media campesina pasando a la ciudad. Y ocurrió que estos militares empezaron a tener animadversión en contra de esta población latina chicana y los empezaron a atacar en distintos lados hasta que realmente los empezaron a pelear y se transformó esto como en una tendencia. Entonces muchos militares empezaron a pegarle a chicanos y la prensa del tiempo empezó como a decir que bueno, esta gente estaba básicamente provocando a los militares y que era culpa de ellos y que aquí y allá. Entonces como que hay detrás de eso una historia de racismo, pero claro, poderosísima. Y por estos movimientos del Sweet Riot, Don Tosti como que le imprime un sabor y una identidad mucho más fuerte a su música, que ya se puede identificar ya como música chicana derechamente. Don Tosti tiene una canción que se llama Marihuana Boogie, que es increíble, es muy buena, o Pachuco Styles, y como que todo está muy mezclado con el tema del mundo chicano. Él es uno de los colaboradores en el disco de Ray Coder, de Chávez Rabin. El otro es Lalo Guerrero, más conocido tal vez. Él fue condecorado con la medalla Smithsoniana como un tesoro nacional de Estados Unidos. Le llaman el patriarca de la música chicana. Multiinstrumentista, tenía, digamos, una personalidad magnética. Su música, bueno, también estuvo en muchas películas. Está Bebo Valdés, ¿no? Bebo Valdés es el pianista cubano. Está Flaco Gutiérrez también. Músicos latinos, están de una banda chicana. Flaco Jiménez. El acordeonista, sí. Sí, también la primera banda de rock chicano de Mentins. Entonces él se empapó, digamos, como que yo creo que Ray Coder hizo un poco lo que hizo con Buenavista Social Club, pero con músicos chicanos de Los Ángeles, y armó este combo donde aparecen, digamos, todas estas vertientes musicales que están presentes, como música Tex-Mex, digamos, hay acordeón, hay un cantante que canta una suerte como de ranchera, hay humor también, el disco está lleno de humor.
está lleno de detallitos como chistoso, está muy también traspasado por el lenguaje del caló, del chicano, del pachuco. Entonces da una fotografía muy precisa de lo que debió haber sido estar en ese barrio, haber sido una cosa bastante interesante. Bueno, también está el tema que antes del disco se hizo un documental. Pues sí, creo que fueron como dos materiales complementarios casi, porque creo que el documental se estrenó el mismo año que el disco. Y creo que muchas de las historias que salen del disco vinieron del documental. Y Ray Cooder y Lalo Guerrero fueron los que musicalizaron el documental como tal. Y el documental es narrado por Chich Marín. Entonces es un documental de la PBS y que cuenta la historia de todo lo que pasó en Chávez Rabin. Básicamente tiene como testigos directos que estaban ahí durante esa época, hijos de personas que vivieron ahí contando sus experiencias y todo el proceso que vivieron durante esta época. Entonces, si lo pueden ver, está en YouTube. Está como fácil de encontrar. La calidad no es la mejor, pero está bastante interesante escuchar los testimonios de las personas y escuchar todas estas historias también de cómo las familias, después de que pasó todo este evento, no apoyaban a los Dodgers. O sea, decían, no, ¿qué les pasa? Jamás. y bueno, muchas historias de personas que estaban en ese momento, que eran niños, de cómo era su día a día, que básicamente cogían cartón y se iban por la loma y se echaban por la loma a jugar y que era una vida sin muchos problemas y era una vida feliz. Y pues volvemos al fotógrafo Don Normack, que en 1949 hizo estas fotografías. Sus fotos fueron usadas para el documental y son, o sea, es un registro fotográfico impresionante. Y él fue el que le da este nombre de Poor Man's Shangri-La, que es el primer nombre, la primera canción del álbum de Chávez Rabin. Claro, que es la primera que canción. Básicamente es como un paraíso del hombre pobre, básicamente, ¿no? Bueno, el disco son 15 canciones. Se lanzó el 2005. Cada canción es una historia y cada canción es muy distinta la una de la otra. Hay una que me gusta mucho que se llama Muy Fifi. Está la del Chinito Chinito. Yo viví un tiempo una Chinito Chinito es como muy buena. Puede ser problemática puede ser, sí, puede ser problemática actual. pero se entiende de lo que se habla, sí, digamos. Sí, claro. Sí. A mí me gustó. Sí, buena. Aparte que tiene como esas cositas muy de... Es como la canción de la chinita. Sí. Chinita que... ¿Y qué más se puede decir? Bueno, parece que por ahí estamos, ¿no? Sí. Yo quería hablar sobre la portada del disco, que también tiene su historia. Ok, sí. Cuéntame, que si no tengo mucha información de la portada. Ray Cooder buscó a un artista chicano que hacía collage y que hizo un cuadro bien fuerte que se llama algo así como el Chicano Struggle, como la lucha del chicano. Y él, a partir de esa idea, le propone sobre el disco y bueno, este artista, que estoy buscando el nombre ahora, se demoró mucho tiempo en recopilar muchas cosas. Vicente Valdés se llama el artista, Vincent Valdés. Y fue todo para él un aprendizaje. Él no conocía a Chávez Rabin, entonces como que todo lo que significó para él como involucrarse en la historia de Chávez Rabin lo inspiró bastante para terminar dando con la portada del disco. Que vean la obra de Vincent Valdés, es súper interesante, un artista chicano. Sí. Es como una planadora aplastando las casas y es un esqueleto, como una figura de muerte
básicamente aplastando Con una Al gorra barrio. de los Dodgers. con una gorra de los Dodgers. Sí. Sí. Y ahí está el extraterrestre que es como un sombrero también. Parece como un sombrero volador. Sí, bueno, un ovni. Es un ovni, sí, hay una canción que es del UFO, Sí. pero parece como un sombrero. Sombrero volador. Claro, bueno, acá dice que él, después de ver la reproducción de Kill the Pachuco Bastards, Coder fue como que esa es como la obra que impactó mucho, como de Vincent Valdés. Kill the Pachuco Bastards. Es que yo creo que no sé si está tan hecho el punto en lo que estamos hablando ahora del tema que está detrás del racismo que hubo en contra del mundo chicano tan fuerte. Digamos, en algún momento hablamos sobre el tema de los riots, de los Sud Riots, pero no dijimos que estas Sud Riots también se expandieron por todo el país, afectando también a afroamericanos, afectando a filipinos también que habían adoptado, digamos, esta moda de vestirse así. El resultado de estos rayos fueron 9 afroamericanos muertos. A los militares que participaron en estas como palizas no les pasó nada, básicamente. Entonces sí, digamos, las tensiones raciales estaban súper presentes. Yo creo que Chávez Rabin nomás es un episodio más dentro de esta saga de racismo, de injusticia social, de ninguneo. Pero lo que hace tan interesante también toda esta historia de Chávez Rabin es que la misma comunidad se organizó, logró, digamos, terminar contando su historia. Hay artistas involucrados de distintos raigambres, pero son todos chicanos. Eso a mí me parece que es lo que cabría destacar, y que además también el disco es de una factura musical impresionante, es un gran disco. Así que se los dejamos recomendados. Primera vez que estamos comentando un disco, yo creo, dentro de lo que hemos hecho. Sí, y se vendrán más. Tendrán más discos. Bueno, recordarles también que visiten la página www.culturapop.cl. Están subiendo nuestros contenidos ahí, además de otras personas que están haciendo un trabajo bien interesante, comentando libros, películas, también música. También invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube o a la línea que tenemos en Spotify. Todo eso nos sirve mucho para seguir avanzando. En los próximos capítulos vamos a ir comentándoles algunas novedades que tenemos, cambios que vamos a hacer. Así que estén atentos porque se vienen más cosas. Su host favorito, Beto, no está el día de hoy, pero va a volver. Va a estar probablemente en uno de los próximos episodios. Así que no se desesperen. Catalina también anda en un viaje, fue a la Luna, Marte. Sí. Viaje intergaláctico. Está en plan intergaláctico, pero creo que ya está por Alemania volviendo, así que ya está cada vez más cerca. Ya va aterrizando. Así que la bienvenida a Catherine, que la vamos a tener en un próximo episodio donde vamos a hablar sobre el insigne Héctor Lavoe. Claro que sí. La voz. La voz, que se cumplen 30 años de la muerte de él. Bueno, se cumplieron hace ¿cuánto? Un mes atrás, más o menos 2 meses. Así que ella va a estar acompañándonos para hablarnos de Héctor Lavoe. Y cariños para todos. ¿Alguna cosa que decir, chicos, antes de despedirnos? No, nada. Acabo de ver la imagen de Kill the Pachuco Bastards. Es tremenda ilustración. Es tremenda, sí. Véanla porque es de una fuerza expresiva. La recomiendo, sí. Y también detrás de eso está, digamos, todo lo que le hemos comentado. Todo este odio racial que se dio en contra de los mexicoamericanos. Así que, bueno, yo no soy mexicano, pero les digo inmediatamente: ¡viva México, cabrones! Bueno, sí, gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Bye, cuídense. Bye. Bye.